Por fin se respira en el mundo de las criptomonedas con un Bitcoin que hoy se cotiza a $69,000. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia? Vamos a hablar de la relación entre Trump y Rusia. También vamos a hablar de las cifras de la inflación que acaban de salir y que explican precisamente este aumento. Pero ayer, ¿qué pasó? Todavía teníamos un baño de sangre. Estamos hablando simplemente de acciones que se desplomaron, metales que se hundieron y la criptomoneda que una vez más capituló, y todo eso al mismo tiempo. Así que estamos hablando de una verdadera huida del riesgo a escala mundial. Pero hoy el factor más importante quizá no sea el pánico de los mercados, sino un posible gran cambio macroeconómico, el fin de la narrativa de la desdolarización. Vamos a hablar de ello. Y basta con mirar un poco lo que pasó ayer para entender un poco la magnitud del choque, porque en solo 90 minutos más de 3,6 billones de dólares se evaporaron de los mercados. Y a menudo hablamos de activos refugio, pero ni siquiera ellos resistieron, porque hablamos del oro que perdió un 3,76%, es decir, más de 1,3 billones que se esfumaron. La plata cayó un 8,5%, es simplemente enorme, y eso todo de golpe. Y también tenemos el S&P 500 y el Nasdaq, que perdieron 1.200 millones que se esfumaron así. Evidentemente las criptomonedas tampoco se salvaron. Estamos hablando de un menos 3% de capitalización de mercado, aproximadamente 70.000 millones borrados. Y este tipo de movimiento sincronizado no proviene de simples liquidaciones técnicas. Cuando todo cae al mismo tiempo es una verdadera señal macro profunda y el verdadero botón de risk off. Pero hablemos precisamente de la primera buena noticia, porque es eso lo que justamente provocó la subida. Y ya, feliz aniversario a la Quotidienne, 365ª Quotidienne ayer, 366ª hoy. Por cierto, hoy la palabra del día es paciencia, el famoso reto 126. Pero la inflación estadounidense sigue siendo más baja de lo previsto. Se esperaba un 2,5%, realmente fue 2,4% y antes estábamos en 2,7%. Así que pasamos de 2,7% a 2,4%. Por eso los mercados reaccionaron. Y es exactamente el tipo de cifra que la Fed quiere ver para considerar una flexibilización monetaria. Por cierto, estuve mirando un poco las estadísticas últimamente. Estábamos en 9,7% de probabilidad de una bajada de tasas de 0,25. ¿Ha cambiado eso? Pasamos a 9,8. No necesariamente hay muchos cambios, pero son cifras importantes. No es un giro inmediato, pero en un mercado que observa minuciosamente cada movimiento de la macroeconomía, este tipo de datos puede dar un respiro a los activos de riesgo. Y es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Y cuidado de todos modos, porque hay una cifra que no marca una tendencia, sino que es simplemente un rebote técnico. Sí, pero cuidado con el contexto global que puede cambiar muy rápidamente, pero aquí entramos en algo un poco más grande, porque según varias informaciones, Rusia estaría considerando un regreso al sistema de pagos en dólares después de 2 años dedicados precisamente a promover primero el yuan, segundo todas las vías alternativas y también el circuito de los BRICS. Entonces, ¿saldrían de los BRICS? No lo sé, pero en cualquier caso hay rumores que podrían simplemente provocar este cambio estratégico mayor. Y se habla de un posible realineamiento económico con Estados Unidos y los negocios de Trump, los negocios de Hill, y alrededor de ellos, todo ocurre a nivel del control energético mundial. Lo mencionamos con Groenlandia hace unas semanas. También se habla de infraestructuras críticas y de recursos estratégicos, así que no se trata de un simple acuerdo comercial, tal vez sea un pacto de poder lo que se va a establecer. A nivel de implicación macro, si esto se confirma, por supuesto, la narrativa de desdolarización podría literalmente colapsar y eso redibujaría el mapa, redibujaría toda la arquitectura financiera mundial. Seguiremos atentos, te lo contaré en la Quotidienne. Intentamos respirar, pero ayer, gran estrés, Coinbase sufrió una gran caída. Los usuarios ya no podían, comprar, vender ni transferir. La plataforma afirma que los fondos están seguros, pero cuando ya no puedes mover tu dinero, a menudo, la confianza se ve un poco alterada y desaparece de inmediato. ¿Y cuál fue el impacto en el mercado? 1. Liquidez reducida. 2. Hubo spreads que se ampliaron y la volatilidad se acentuó. Esto recuerda precisamente una regla fundamental.
Nunca dejar tus criptomonedas en un exchange más tiempo del necesario. Solo sirve para intercambiar. Es un exchange de A a B. Hacemos swap, transferimos, compramos y después aseguramos. Las caídas ocurren muy rápido y a menudo en el peor momento. También se habla de capitulación a nivel on-chain, porque según CryptoQuant acabamos de registrar uno de los eventos más, en todo caso, los eventos de capitulación más grandes jamás observados. Aquí tenemos el top 3 a top 5 de toda la historia. Es comparable a las pérdidas masivas del crash de 2021, recuérdalo. Y este tipo de episodio corresponde al momento en que los inversores, uno, están vendiendo en pánico, incluso ahora. También tenemos pérdidas que son pérdidas realizadas, en todo caso, que se disparan, y el exceso de apalancamiento, como siempre, que está desapareciendo. Son estas fases las que son más violentas, pero también son las que limpian y el mercado. Y si miramos un poco el mapa de calor actualmente, está claro, porque si miras todos los criterios aquí, tenemos una demanda que es baja, una liquidez que es frágil, una presión compradora que es baja, una valoración bajo tensión. Tenemos a Julien que habla a 200 por hora, no entendemos por qué, y todos los indicadores siguen en rojo. No significa que el fondo no esté cerca, sino que el mercado no está listo para arrancar. Matiz importante, en Polymarket los apostadores ven un 68% de probabilidad de que Bitcoin caiga a 60.000 antes de volver a los 80.000. Suele ser engañoso o una caída por cierre. Creo que vi un 25% de probabilidad de shutdown mañana, el famoso día de San Valentín. Pero aquí no se trata de una predicción sobre los precios, es un termómetro psicológico y la historia de los mercados es simple. Cuando la mayoría cree firmemente en un escenario, es cuando ocurren los giros, ese tipo de cambios que suelen ir a contracorriente. Por cierto, Tom Lee dice que posiblemente podríamos tener un V-bottom. No estoy muy confiado respecto a eso, pero los mercados nunca caen únicamente por el precio, suelen desplomarse también por un cambio de narrativa. Y hoy la narrativa global es simple. 1. Tenemos una incertidumbre macroeconómica. 2. Hay tensiones geopolíticas. Y 3. Estamos viendo una purga de apalancamientos. Esa es la receta para hoy, ¿eh? Pero recuerda una cosa, las fases de capitulación total son casi siempre aquellas que los inversores lamentan no haber comprado más tarde. Recuerda la burbuja del 2001, Recu, recuerda el 2001, recuerda el 2020 y también te acordarás del 2026. Terminamos con una mala noticia. Se trata simplemente de un intento de robo domiciliario contra David Princet, el presidente de Binance Francia. Espero que esté bien. Él no estaba en su casa, pero hubo un intento. Estamos en el 8º caso. Incluso he oído que es el 13º. Hay hechos que ni siquiera son necesariamente públicos. Esto tiene que parar. Estos secuestros tienen que terminar por el ecosistema, por Francia. Es muy importante. También quería hablarte de, bueno, creo que ya he cubierto todo. Sí, no, era así. Las cifras de la inflación aquí, 2,4, estaba analizando en comparación con la última, así que estamos en las cifras más bajas. Por eso el mercado reacciona de manera bastante positiva. Lo siento, hablé súper rápido. Estamos en $69.137. La palabra del día, apúntala, ponla en los comentarios. Nos vemos mañana para un nuevo video un poco especial, en un entorno particular. Mañana hablaremos de la IA, la burbuja de la IA, sobre cómo te quedan 5 años. Va a ser súper apasionante. Pasado mañana también hablaremos de una nueva funcionalidad en Tant de Gem. Y también tienes este video, míralo para saber cuándo vamos a tener ese famoso fondo, según yo, en términos de tiempo y de precio. Perdón por haber hablado tan rápido, pero tenía prisa. Bueno, chao, buen fin de semana.